También, yo quiero ver, y eso es interesante porque nos da para conversar qué tan, va a ser un poco duro ya, pero qué tan real son estas muestras de solidaridad que el mundo de la farándula, que el mundo de la política emite sobre este acontecimiento. Les cito un ejemplo. A mí me parece que sería ocioso plantear el comparativo entre Kenia y Nigeria, porque sería enfrentar dos posiciones. Voy a plantear un comparativo entre pares. ¿Ya? Un blog español hizo un análisis muy interesante entre la reacción de la comunidad política española, en este caso, y la reacción de esa misma comunidad política en el caso de homosexuales que son degollados en Irán. Haciendo un análisis sobre los tweets de Pablo Iglesias, el dirigente de Podemos. O sea, sobre Irán, nada, cero, porque Podemos recibe financiamiento del partido gobierno iraní, claro, ¿cierto? Pero aquí, todo, digamos, a ver, ¿por qué esa diferencia? Si también son personas homosexuales las que sufren de vuelo en Medio Oriente por parte también de yihadistas, de extremistas musulmanes, y eso es a diario. Creo que es la falsa hipocresía que siempre vemos en la cobertura de noticias que tienen que ver sobre todo con el asesinato y el genocidio al que están sometidas muchas personas en Oriente Medio y en otros lugares de Asia, especialmente en Asia y en Oriente Medio y en África. ¿No? Son los eternos olvidados de las coberturas periodísticas. Todos los días muere gente por su fe, muere gente degollada, muere gente asesinada, incluso musulmanes de minorías étnicas o moderados políticamente en ciertos países mueren. Y en verdad eso nos debe llevar a la pregunta seriamente qué tipo de cobertura de información llevan la CNN, BBC y los grandes canales de televisión sobre la información. Especialmente ese reciclaje y todo esto y cuestionamos también sobre las causas y la etiología de los conflictos, porque es muy sencillo decir que la etiología del conflicto son crímenes de odio, pero cuando la etiología del conflicto es la religión y son minorías religiosas las que mueren, pareciera ser como que esas muertes son de menos valía. Claro. Eso es objetivamente cierto, porque cuando en Navidad murieron un grupo de personas en una bomba que pusieron en una iglesia que celebraba misa en Egipto, nadie dijo nada. Cuando un grupo de personas murió en un parque de diversiones celebrando la Pascua cristiana, y eran personas cristianas que estaban celebrando en ese parque de diversiones, nadie dijo nada. Bueno, en Nigeria, Boko Haram, que ha jurado lealtad al Daesh, masacra a cristianos desde hace unos 10 años. En Pakistán han asesinado a cuanto ministro de religión se ha hay que condenar, y efectivamente la violencia. Por eso cuando comenzamos este bloque dijimos que era repudiable lo que pasó en Orlando y era repudiable por lo que había significado, pero también la asimetría de información es que hay varios factores y es lo que vende más. O sea, ¿qué vende más? Porque vivimos en una sociedad tan frívola y sobre todo los medios que lo que les interesa es hacer portadas o hacer notas que sean muy vistas. Pero me parece que no es solo lo que vende más. Ahí estoy de acuerdo con lo que dice Sánchez. También no es solo lo que vende más, también es lo que me conviene a mí políticamente. Hay una ideología. Yo digo, mira, si tú eres el chico que va a masacrar a unas personas, en Orlando hay dos lugares a los cuales tú irías para hacer más bulla, digamos, ¿no? A una discoteca homosexual o a un parque de Disney. Y uno es matar niños y el otro es matar homosexuales. ¿Por qué? Porque en teoría se tiene una idea de que son poblaciones vulnerables y que eso hace que resuene más en redes sociales, que resuene más en las noticias, entonces se vuelve un efecto mundial. Entonces yo creo que va más por eso, por llamar la atención. Ahora, por eso yo lo planteo, yo creo que es objetivo lo que dice Gonzalo de la simetría de información. No es lo mismo, hay que decirlo con tristeza, que muera un cristiano en Medio Oriente a que muera un homosexual en Orlando. O sea, la cobertura para un medio de comunicación, me refiero. Y dentro de poco será cuando muera un cristiano en Orlando y muera un homosexual en Orlando, ya veremos qué pasa. Pero quiero terminar de plantear el punto. Por eso yo lo planteaba entre pares. No es ni siquiera lo mismo que muera un homosexual en Orlando a que degüellen a un homosexual en Irán. No es ni siquiera lo mismo. Por eso es que el factor ideológico es fundamental, porque al final hay una instrumentalización de la persona
en favor de postulados ideológicos, Claro, de género. Se comercia, o sea, aquí hay dos factores. Yo creo que las posiciones de los dos, Gonzalo, tienen algo de razón. En primer lugar, tenemos que se hayan convertido las noticias en infotainment, ¿no? En información y entretenimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Se hace una catarsis, una cosa bonita, de personas vinculadas mucho al ámbito de un lugar que es un lugar turístico, que es un lugar conocido, ¿no? Un poco de cosas que pueden vender, como dice Gonzalo. Pero debajo de eso está la instrumentalización. Debajo de eso está el sesgo, y eso es triste decirlo, es duro decirlo, pero existe un gran sesgo de los grandes gigantes de las comunicaciones globales contra el cristianismo. Es triste decirlo, no nos gustaría que sea así, pero existe. Sí, y yo allí agregaría dos cosas más. A mí me parece escandaloso, o sea, hablando con algunos misioneros que han estado en Siria en estos años, en verdad los testimonios que te cuentan son dramáticos. Entonces, esto generaría, de verdad, si esto se supiera, de verdad la gente se conmovería de una manera clamorosa. Y lo otro que también me suscita esto es esta falsa hipocresía que inunda el mundo con las redes Y sociales. yo creo que es una hipocresía muy real, no tan falsa, o sea, una hipocresía. Entonces no es claro, tiene razón Sánchez porque no es. Porque claro, todos se solidarizan, todos ponen sus perfiles con banderas. En verdad, ¿a cuántos les importa? O sea, realmente, ¿cuántos de ellos están haciendo algo por promover? Mire, uno puede hacer esa observación, pero ¿saben qué está ocurriendo ahora? Está ocurriendo algo más peligroso. Ya no solo la gente está haciendo esos gestos vacíos, que se hicieron en Bruselas, que se hicieron como en el caso de París, sino ahora está habiendo una exigencia ideológica en los ambientes para que uno también tenga que solidarizarse. Si no te solidarizas, eres un descorazonado, eres una víctima. Entonces, eso todo en el mundo de tu fuerza interior puede ser que estés rezando, puede ser que estés conmovido. Y se arma un debate contra la homofobia con postulados que a mí me parecen per se injustos, ¿no? O sea, que nos oponemos a ciertas cuestiones del ideologismo ya homosexualista político, somos unos homofóbicos. Estamos en algo, se ha llegado al extremo de sostener implícitamente en un editorial de comercio que estas cosas ocurren también en nuestro país debido al rechazo. O sea, que existe una de ciertas normas, de ciertas medidas legales. Eso es absurdo. Eso nos lleva a un tema que creo que ya con eso podemos ir cerrando. Si es en realidad, es otro debate que se ha planteado en los medios, un atentado puramente yihadista o hay una categoría de odio hacia la homosexualidad. Y apodo, yihadista. Yo creo que también, porque efectivamente es una vez de ideología. Hay que ver que este señor había visitado frecuentemente este bar, tal vez estuvo haciendo actividades de diversión. Si no fuera el caso, si estuviera haciendo actividades de diversión, tampoco sería un crimen de odio porque él era parte de esa comunidad. Y aunque no hubiera estado haciendo trabajo, no hubiera estado haciendo diversión, si no hubiera estado haciendo trabajo de inteligencia, también sostiene la hipótesis de Sánchez que no sería un crimen de odio, sino sería un crimen de haberlo planificado para bombardear algo que este señor quería destruir. Yo creo que hay que esperar a lo que se investigue, porque puede ser, esa es una percepción. Yo creo que todo crimen es de odio, a partir de la poca información que tenemos, ¿no? Pero yo diría que es un tema yihadista y que simplemente está tratando de llamar la atención y ha buscado un lugar muy vulnerable para... Y lo ha logrado. Yo creo que, bueno, evidentemente, frente al yihadismo, que haya sido en un local homosexual, hablando de esa instrumentalización de la que estamos hablando, es traducido en términos de odio. Y esto, ¿quién es el responsable de esto? El responsable es el Daesh, el Estado Islámico, que se ve como una suerte de ejemplo por todos estos jóvenes radicalizados. Y hubo algunas causas segundas que permitieron que el Daesh fructifique. 2003, invasión de Irak por parte de Estados Unidos con pruebas falsas. La primavera árabe, apoyada por Estados Unidos, la rebelión contra el gobierno de Bashar al-Assad, apoyada por Estados Unidos, y la destrucción de Libia, apoyada por Estados Unidos. La rebelión contra Gaddafi, es triste decirlo, los regímenes autocráticos, Tú lo has dicho, y con eso Té de tíos. Escucha, piensa, comenta, critica, raja, depotrica, pregunta, exprésate, sugiere, pero no nos eche la culpa.